duda respecto al trabajo práctico que vieron con la profe Mariana, al trabajo práctico medidas de variabilidad genética? Vayan poniendo por favor su presente. Eso hay que aclarar que sí se está tomando asistencia y justamente es un requisito para regularizar. ¿Bien? Entonces, hola Matías, por favor van poniendo su presente en el chat. ¿Bien? Buenas tardes Daniel. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bien, que si bien en el Moodle no están los enlaces con las clases del año pasado, ustedes si entran al canal y ponen en videos, ahí van a ver que están todas las clases del año pasado. Bien, así que si, o sea, ustedes durante la clase por favor presten atención. Si tienen alguna duda no tengan problemas en preguntar, la aclaramos, pero si aún así ustedes ven que no les va a hacer mal si quieren ver las clases del año pasado, pueden ahí evacuar dudas y lo que no entiendan lo preguntan en consultas, ¿bien? A ver, esperen que comparto pantalla. Vamos a esperar un ratito a ver si se conectan más alumnos. ¿Alguna duda? No hay ninguna duda, no sé. Seguramente el segundo parcial también va a ser presencial y bueno, virtual para quienes están en el interior de la provincia o que están en Jujuy. Bien. Pantalla. Bien. Hoy entonces vamos a, si no hay dudas, continuamos con la clase. Por favor, participen. Necesito que participen, que estén atentos, que las dudas que tengan y que surjan, las vayamos evacuando durante el transcurso de la clase. ¿Bien? Hoy, Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta del TP anterior? Dale, a ver, decime, Federico. Sería de la actividad 6. A ver, espérate, que no la tengo a mano. ¿Qué dice? Coméntame qué es lo que dice o qué es lo que tiene. Sería calcular la heterocigosis esperada. Bien. En ¿Cómo función de calculas datos. heterocigosis? ¿Qué es lo que dice? Espera, coméntame más o menos qué dice. Yo ya así te ubico cómo tenés que calcularla. ¿Qué es lo que dice la Nos da actividad? una tabla y tenemos Ajá. que calcular todos los valores de número de alelos por locus, diversidad alélica, número efectivo de alelos. Y bueno, también nos pedían la heterocigosis esperada, Bien, sí. que se A ver, calcula 2 por P por Q. sí, así se calcula la heterocigosis esperada. Quiero entrar al Moodle para buscarla la guía, pero no la tengo. Pero la heterocigosis esperada se calcula así como vos decís, es la esperada en el equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, la esperada en el equilibrio Hardy-Weinberg es la que vos decís. La heterocigosis se calcula como 2 por P por Q. No sé si esa era la duda, Federico, o hay otra. No la tengo justo aquí a mano para... ¿Y cómo se haría en el caso de tener, porque nos dan 5 alelos para uno de los locus? 5 alelos. A ese no lo tengan en cuenta. Ya eso me olvidé de preguntarle a la profe María. Y no, si no lo vieron cómo se hace, no lo tengan en cuenta. Porque todo esto son modelos matemáticos. Acá cuando trabajamos con un locus, con 2 alelos, surgen esto, se desprende del binomio S al cuadrado, se desprende este P grande igual a P chiquita al cuadrado, H igual a 2PQ, y Q grande igual a P chiquita al cuadrado. Cuando se agregan más alelos, como que se va complejizando el modelo, y a ese, si no lo vieron con la profe Mariana, al de 5 no lo calculen, ¿bien? Pero sepan que es un modelo matemático y tiene una formulita en particular, ¿bien? Como hay 5 alelos en ese caso, es como que se complejiza, y no viene al caso porque no estudiamos cómo hacemos cuando tenemos más alelos, entonces a ese déjenlo de lado, ¿bien? Pero al resto, cuando tengan un gen con 2 alelos, la heterocigosis esperada la calculan de esta manera. ¿Bien? Profe, Claro, la profe sí nos había dicho cómo calcularlo. Ah, sí les dijo cómo calcularlo. Sí, ¿Cómo era igual, H era igual a 1 menos la sumatoria de las frecuencias alélicas al cuadrado. Ah, perfecto. Al cuadrado. ¿Así? Cuando Falta el menos. Ah, ¿menos qué? 1 menos la frecuencia al cuadrado. Perfecto. Así, Federico, mira, ahí dicen que la profe sí les dijo. ¿Bien?
Y esto Ok. se desprende de un Y modelo entonces en el caso matemático. de que sean, por ejemplo, 4 o 3 alelos, ¿se haría de la misma forma? Sí, sí, yo creo que sí. Pero ustedes quédense tranquilo que esto no en el parcial no le vamos a poner 5 alelos para que calculen. ¿Bien? Pero sepan que, bueno, la profe les dio esta formulita, así calculan la heterocigosis esperada para ese caso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, quiero que me rescaten de ese trabajo práctico, que es lo fundamental, o por qué es importante la variabilidad genética. Imagínense lo importante que es que hay un trabajo práctico en particular destinado a ver cómo se la mide, cómo se la evalúa. ¿Por qué? ¿A qué conclusión llegaron con la profe Mariana? ¿Por qué es importante medir la variabilidad genética y estudiarla, sobre todo para ustedes como futuros ingenieros en recursos naturales? ¿Lo vieron o no lo vieron? Todas estas son preguntas de parcial o de final, ¿no? Por eso se las hago. ¿Es porque está directamente relacionado con la herencia? Ajá, para que ¿y por qué es exista importante? evolución. Porque Porque ¿qué? mientras más variabilidad, más posibilidad de sobreponerse a algún cambio ambiental. Perfecto, perfecto. La variabilidad genética es la que me determina ese potencial evolutivo de las especies. Cuando yo más variabilidad tengo, más posibilidades tengo que ante los constantes cambios que hay en el ambiente, esa población sobreviva, ¿bien? O esa especie sobreviva. Entonces es fundamental para ustedes el estudio de la variabilidad genética. ¿Bien? Y lo conecto con la clase de hoy. A ver, está el PowerPoint acá. Bien. El trabajo práctico que vamos a ver hoy se llama, ¿están viendo mi pantalla? ¿La ven a mi Sí, pantalla? profe. Bien, gracias. Ahí sí, profe. Gracias. El trabajo práctico número 11 se llama Consecuencias genéticas de la disminución del tamaño poblacional, parte 1, tamaño efectivo poblacional y deriva génica. Vamos a ver qué consecuencias tienen las reducciones en los tamaños poblacionales y vamos a analizar qué es lo que pasa cuando hay deriva genética, qué es lo que pasa cuando hay no panmixia. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en el modelo de Hardy-Weinberg que uno de los supuestos era que había panmixia, que todos los individuos tenían igual probabilidad de reproducirse, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando no ocurre eso, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay poblaciones subdivididas, en otro trabajo práctico. Hoy vamos a analizar esto, el tamaño efectivo poblacional y la deriva génica, ¿bien? Los objetivos del presente trabajo práctico son visualizar los efectos del tamaño efectivo poblacional y la deriva génica en la composición genética y estabilidad de las poblaciones a lo largo del tiempo, y desarrollar la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a la resolución de problemas. Ahí está la bibliografía. Bien. Acá de la página de la facultad saqué los alcances de su título, bien, los alcances de sus títulos como futuros ingenieros en recursos naturales. Y acá podemos resaltar que les dice planificar, programar, dirigir, implementar y evaluar el aprovechamiento, conservación y desarrollo de los recursos naturales y el medio ambiente. Después, asesorar en materia de aprovechamiento, conservación y desarrollo de los recursos naturales y medio ambiente. Asesorar en la elaboración e implementación de políticas y normas que regulen el uso, la preservación, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Entonces, quiero que ustedes me digan qué son los recursos naturales, qué es el medio ambiente. ¿Qué son los recursos naturales y qué es el medio ambiente? Que es algo que sale en todos sus alcances del título, sus implicancias, sale mucho esto. Todos obviamente están formándose para ser ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, pero ¿qué son los recursos naturales? ¿Qué es el medio ambiente? Recurso natural vendría a ser bien o servicio provisto por la naturaleza capaz de una necesidad presente o en futuro. Bienes y servicios brindados por la naturaleza. ¿Qué otra definición tiene? Dentro de esos recursos naturales, que uno de los recursos naturales, bueno, puede ser el agua, el suelo, ¿qué otros recursos naturales hay? Las especies biológicas, las especies, ¿son un recurso natural? Sí, profe.
Bien, sí. Y nosotros, o sea, justamente ustedes estudian genética y evolución, ¿por qué? Porque estudian, o sea, acá en todas sus implicancias, está relacionado con el manejo, la conservación, el aprovechamiento de los recursos. Y dentro de esos recursos están las especies, ¿bien? Los animales, los vegetales. ¿Y qué es lo que pasa? Todos ellos constituyen la biodiversidad, ¿bien? La biodiversidad, dentro de la biodiversidad hay una rama de la biodiversidad que se llama biología de la conservación, ¿bien? Y dentro de esta rama de la biología, se estudia cómo entender y mantener esa biodiversidad, estudiando los factores que dan lugar a que las especies se puedan extinguir y ver la forma de poder preservarlas, ¿bien? Y dentro de esa biología de la conservación está justamente la genética de la conservación, ¿bien? La genética es una herramienta de fundamental importancia para mantener y restaurar la variabilidad en las poblaciones. Ustedes ya en el trabajo práctico anterior vieron que era fundamental la variabilidad genética. ¿Para qué? Para que las especies puedan hacer frente y puedan afrontar los cambios que hay en el ambiente y que puedan sobrevivir. Ustedes imagínense, qué sé yo, alguna especie, si es homogénea genéticamente, por ejemplo, para alguna enfermedad, llega a estar en contacto con esa enfermedad y la especie desaparece, si es homogénea genéticamente. En cambio, si hay variabilidad, si hay individuos que son resistentes a esa enfermedad, esa especie va a tener muchas más chances de sobrevivir, ¿bien? De no extinguirse, ¿bien? Y acá, bueno, de nuevo resaltamos la importancia de la variabilidad genética, ¿bien? Resulta importante mantener esa biodiversidad a largo plazo. O sea, que es imposible mantener esa variabilidad, esa viabilidad de la población si la variabilidad genética se pierde. Entonces, ustedes desde ya, en todo su objetivo, ¿cuál tiene que ser? Que aumente esa variabilidad, que se mantenga, o que descienda la variabilidad genética. ¿Va a ser bueno o malo que descienda la variabilidad genética en una población? Malo. Malo. Entonces ahora en todo lo que nosotros estudiemos, su objetivo va a ser mantener la variabilidad genética o, si es posible, incrementarla. ¿Bien? Entonces todos los trabajos prácticos que vemos de ahora en adelante va a ser la pregunta, ay, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Aumenta o disminuye la variabilidad genética? Y a ver, así prestamos atención para desarrollar un análisis. ¿Bien? Bien. La variabilidad genética, bueno, esto es lo que veníamos hablando, fundamental para que las especies puedan adaptarse al cambio ambiental. Su pérdida está relacionada con la pérdida de variabilidad, reducción de la eficacia biológica, y es fundamental para iniciar cualquier programa de mejoramiento genético. Y ustedes me dirán, mejoramiento genético, esto me suena a agronomía, pero sepan que también hay muchas especies que están empezando a utilizarse. Por ejemplo, el tomate árbol, bien, es una especie que está acá en las yungas, y que se están haciendo análisis, se están comenzando a aprovechar, bien. Entonces también ustedes tienen que tener nociones de cómo manejar o cómo se pueden mejorar esas poblaciones, ¿bien? Acá que nos dice que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que cuantificar la variabilidad genética es uno de los 3 ejes prioritarios de la conservación. Ustedes seguramente ya lo vieron a esto, la clase pasada. Pero este organismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también es el que se encarga de clasificar a las especies como en peligro de extinción, vulnerables. A ver, las clasifica las especies, ellos hacen una lista, y las clasifican a esas especies en peligro crítico, en peligro vulnerable, o sea, en peligro o vulnerable. Son esas 3 categorías que tienen las especies. Y hay distintos criterios para ver si esas especies están amenazadas, están en peligro crítico o en peligro únicamente. Y quiero que nos fijemos en cuáles son esos criterios. Hay 5 formas en las que ellos elaboran estas listas, ¿bien? En una de ellas tiene en cuenta el criterio de la reducción del tamaño poblacional, ¿bien? Acá les dice en peligro crítico, reducción. Si se reduce el 90% de ese tamaño poblacional, es que están en peligro crítico, en peligro un 70% y vulnerable si es más del 50%. Después hay otro criterio que tiene en cuenta la distribución geográfica, representada como extensión de presencia y o área de ocupación. A ver, y después están los otros criterios. Después hay otro criterio que lo nombra como número de individuos maduros que hay en una población. Miren, si
tiene menos de 250 individuos maduros, esa población o esa especie ya está en peligro crítico de extinción. Bien, número de individuos, población muy pequeña restringida tiene otros valores, y análisis cuantitativo ya contempla otras variables, pero tengan en cuenta que siempre se está hablando de número de individuos maduros, número de individuos de la población, número, o sea, de cuántos, reducción del tamaño poblacional. Está hablando de cuantificar cuáles son los individuos de esa población o de esa especie, ¿bien? Justamente el trabajo práctico de hoy se llama, una de las partes del trabajo práctico de hoy es tamaño efectivo poblacional, y la segunda parte es deriva génica, ¿bien? Acá vamos a ver qué nos dice el punto 1. Muchas veces podemos preguntarnos cuán pequeña tiene que ser una población para considerarse amenazada. Determinar el número de individuos que tiene que tener una población a fin de lograr una sostenibilidad a largo plazo es complejo, ¿bien? Y nos pide que definamos el concepto de tamaño censal y el del tamaño efectivo poblacional. ¿Qué es para ustedes el tamaño censal de una población? ¿A qué les suena? Tamaño censal, ¿qué me dice tamaño censal? Número de individuos ¿Individuo? que tengo de una especie. Sí, número de individuos. Tamaño efectivo poblacional es otro concepto, pero el que se tiene que tener en cuenta para fines de conservación o de manejo de las especies es el de tamaño efectivo poblacional. ¿Bien? Tal como dijeron sus compañeros, el tamaño censal es el número total de individuos de una población, mientras que el tamaño efectivo poblacional es el número de individuos que contribuyen a la composición genética de la generación subsiguiente. ¿Bien? No sé si llegan a entender la diferencia entre estos dos conceptos. Tamaño censal, bueno, es se hace el censo a ver cuántos individuos tiene una población. Tamaño efectivo poblacional son los que efectivamente se reproducen y dan descendencia, ¿bien? Por eso dice, número de individuos que contribuyen a la composición genética de la población subsiguiente. Son los que aportan sus gametas para la constitución genética de la población subsiguiente, ¿bien? ¿Se entienden estos conceptos y sus diferencias? ¿Alguna duda respecto a esto? Miedo, pregunta. ¿Hay dudas respecto a la diferencia entre tamaño censal y tamaño efectivo poblacional? Acá me dice, por lo general, el tamaño censal, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a ser mayor, igual o menor al tamaño efectivo poblacional? Mayor. Mayor. Por lo general, el tamaño censal va a ser mayor al tamaño efectivo poblacional. ¿Y por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles podrían ser las causas de que el tamaño censal sea mayor siempre al tamaño efectivo poblacional? ¿Por qué los individuos que Presencia de aportan? crías. ¿Por qué? Debido a la presencia de crías. Presencia de crías, bien, o sea, vos me decís que hay, o sea, crías serían los niños o los jóvenes no se reproducen. A eso te hace No tiene referencia. no contribuirían a la composición genética. ¿No? Perfecto. ¿Qué más puede pasar? ¿Verdad? Porque también los muy ancianos tampoco van a contribuir. ¿Qué más puede pasar? Aparte de la edad, ¿qué puede pasar para que algunos sean estériles? Bueno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría pasar para que no todos los individuos me contribuyan a la composición genética de la siguiente generación? Vamos a ver. Acá tengo la lista. Distintos factores evitan que todos los individuos de una población contribuyan de igual manera a la siguiente generación. Estructura de edad, tal cual me dijeron las compañeras, si hay individuos de la población que son muy jóvenes o muy viejos, no van a aparearse, no van a aportar sus gametas a la siguiente generación. Proporción de sexos distintas, recuerden que por ahí hay especies en las cuales tenemos una gran cantidad de machos y poquitas hembras, o viceversa, ¿bien? Fluctuaciones temporales, bien, puede ser que, por ejemplo, en algún momento haya escasez de alimentos y en alguna generación yo tengo un tamaño efectivo que sea pequeño,
y que después cuando las condiciones se normalizan, ese tamaño efectivo poblacional aumente, entonces eso también me lleva a que el tamaño censal sea mayor al tamaño efectivo poblacional. Superposición de generaciones y los comportamientos reproductivos, poliginia y poliandría. ¿Qué significará poliginia y poliandría? ¿Quién con quién? ¿Qué significa poliginia? Poliandría. Perfecto. Perfecto, a eso hace referencia. Entonces, todos esos factores pueden influir a que el tamaño efectivo poblacional no coincida con el tamaño censal. ¿Bien? Es importante que ustedes sepan cómo calcular ese tamaño efectivo poblacional. Y a los alcances de este curso vamos a ver dos fórmulas. Una la vamos a utilizar cuando yo tengo proporciones distintas entre sexos, cuando tengo distinto tamaño o sea, distinta cantidad de machos y de hembras, ¿bien? Cuando yo tengo distinta cantidad de machos y de hembras, voy a utilizar esta fórmula, ¿bien? Y cuando tengo fluctuaciones temporales en el tamaño absoluto de una generación a la siguiente, vamos a utilizar esta fórmula, ¿bien? Que sale de esto, ¿bien? Sé que parece así todo un lío, pero veamos, este NM y NF, el NM es el número de machos y el NF es el número de hembras, ¿bien? Acá el P son las generaciones y este NE es el tamaño de esa población a lo largo de los años. Ya vamos a hacer ejercicios y esto les va a quedar claro. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no hay dudas, podemos avanzar. Bien, esa reducción del tamaño poblacional, o sea, nosotros lo que estamos estudiando el tamaño efectivo poblacional, ¿para qué? Para ver cuáles son las consecuencias que tiene que el tamaño de una población decrezca, ¿bien? Entonces vamos a ver, por eso les dije que, o sea, todo esto va a estar como dividido en tres clases. En la clase de hoy vamos a ver qué consecuencias tiene a nivel de deriva génica. El miércoles vamos a ver apareamientos no aleatorios y el viernes van a ver con la profe Mariano subdivisión poblacional, flujo génico. ¿Bien? Todo esto de que una población reduzca su tamaño tiene sus consecuencias a nivel genético y por ende sus consecuencias a nivel de manejo y de conservación. Entonces tienen que prestar atención a ver qué es lo que puede pasar en los distintos casos. ¿Bien? Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 2. Acá dice biólogos conservacionistas. Tachen ahí, pongan ingeniero en recursos naturales. Tengo que decir a la profe Mariana que corrija esto. Es su guía, pero yo le iba a decir, profe, ponga ingeniero en recursos. Estudian en la naturaleza una población amenazada de gorilas de tierras bajas. Los biólogos cuentan 15 gorilas. Entonces, ¿cuál es el tamaño censal de esta población? 15. ¿Ya? Pero observan que la población consta de 2 harenes, cada uno dominado por un macho distinto. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos machos tengo? Si me dice que tengo 2 harenes y cada uno de ellos hay un macho distinto, ¿cuántos machos tengo? 2. 2, perfecto. Un harén tiene 8 hembras, número de machos, número de hembras. O, creo que decía F en la fórmula. Un harén tiene 8 hembras y el otro 5. Entonces, ¿cuántas hembras tiene esta población de gorilas? 13. 3. ¿Bien? 3. ¿Cuál es el tamaño efectivo poblacional de la población de gorilas? Entonces, esto no tiene mucha más complejidad que, a donde estaba la formulita, reemplazar en la fórmula. ¿Bien? Acá donde me dice, para calcular el tamaño efectivo poblacional tengo que aplicar esta fórmula. Bien, a ver, ya se las copio acá. Bien. El tamaño efectivo de esta población tiene que ser igual a... Ahí yo ya me olvidé cómo era la fórmula, la tengo anotada acá, pero creo que son 4 veces el N de los machos por el N femenino sobre el N de los machos más el N. Hagan ese cálculo y me dicen cuál es el tamaño efectivo de esta población de gorilas.
6,93. A ver, 6,93, a todos les da 6,93. Entonces, el tamaño efectivo de esta población es 6,93. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Miren, si yo voy a ese lugar, hago el censo, si ven, miren, casi menos de la mitad de lo que es el tamaño censal, ¿bien? Yo puedo decir, a ver, voy a trabajar, hay 15 gorilas, entonces el tamaño de esta población es 15, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, ¿cuántos de esos individuos contribuyen con sus gametas a la constitución genética de la generación subsiguiente? 6,93. Entonces son mucho menos individuos, y eso va a tener sus consecuencias. Ya vamos a ver, vamos a analizar hoy qué es lo que pasa cuando es chiquitito ese número, ¿bien? Entonces, vean que es distinto partir de tomar decisiones de manejo, de decir, tengo 15 gorilas, tengo 6,93, bueno, no lo redondeen, pero casi 7 gorilas, ¿bien? Hay mucha diferencia en cuestión de manejo. Entonces, siempre hay que calcular el tamaño efectivo de la población. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Esta primera parte es tranqui, es más bien que sepan que hay que calcular el tamaño efectivo, que sepan el concepto de tamaño efectivo. ¿Bien? ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, profe. Bueno, no es más que reemplazar. ¿Bien? ¿El resultado final no lo redondeamos entonces? No lo redondeen, déjenlo así, Ok. porque es un cálculo, digamos. Obviamente saben que ustedes que no van a encontrar Por eso. 6,93 gorilas, pero no, o sea, como surgen unas fórmulas, o si quieren lo redondean, pero a lo que voy es que esto es algo que ustedes están estimando, ¿bien? Pero lo que tienen que quedarles claro es que no hay una coincidencia, puede ser que en algún caso sí exista, pero por lo general el tamaño censal es mucho mayor que el tamaño efectivo poblacional. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Pasamos, ¿sí? Perdón, no sé qué dijimos. Pasamos al otro ejercicio, ¿bien? Y dice un biólogo naturalista, ahí también tachen, pongan un ingeniero de recursos naturales. Estudió 4 generaciones, cuatro generaciones de una población de raros chacales etíopes. No sé por qué serán raros chacales etíopes. Cuando comenzaron el estudio había 47 chacales en la población, y trabajando con un locus codominante, pudieron determinar que la frecuencia de individuos heterocigotas fue de 0,55. Esta frecuencia de individuos heterocigotas, ¿qué medida de variabilidad genética es? Frecuencia de individuos. Claro, pero medida de variabilidad genética, ¿cómo la estudiaron ustedes? ¿Cómo se llamaba esa medida de variabilidad genética? Genotípica, profe. ¿Cómo se llamaba el nombre? Ustedes estudiaron medida de variabilidad genética. Heterocigosis. Ajá, bien. Ya vamos estudiando para el parcial. Heterocigosis. Bien. Si yo les digo, a ver, ¿cuáles son las frecuencias del genotipo heterocigota? Perfecto. Frecuencia genotípica, y cómo se simbolizaba con la H. Si te digo medida de variabilidad genética, heterocigosis. ¿Bien? Y obviamente también se simboliza con la H. ¿Bien? En la segunda generación, o sea que dice, hay varias generaciones, ¿bien? Tengo la generación 1, la generación 2, la generación 3 y la generación 4. ¿Bien? A ver, esperen, quiero ver la fórmula. Nos dice que en la segunda generación apareció una enfermedad y solo sobrevivieron hasta la edad adulta 17 animales. Estos chacales obtuvieron 20 descendientes, que a su vez dieron lugar a 35 descendientes en la cuarta generación. ¿Cuál es el tamaño efectivo de estas 4 generaciones? Acá vemos que hay fluctuaciones temporales, que era otra cosa que podía hacer que ese tamaño censal de la población varíe, ¿bien? Acá en la generación 1 nos comienza diciendo que hay 47 chacales, ¿bien? En la generación 2 hay una enfermedad, sobreviven solo 17, que tuvieron 20 descendientes y que estos dieron lugar a 35 descendientes. Para calcular el tamaño efectivo poblacional en este caso, utilizamos la otra formulita que vimos y que estaba acá. ¿Bien? O sea, de esta despejamos para que nos quede bien. Y ya se las copio. Acá. Nos dice que el tamaño efectivo poblacional es igual a... Acá ustedes
a partir de ahora en adelante van a haber muchas fórmulas, muchas fórmulas. No nos interesa que se las sepan a las fórmulas, pero sí qué implican, o sea, qué componentes implica. Acá en el tamaño efectivo poblacional, cuando tengo proporciones distintas entre sexos, ¿qué tenía? Tenía el tamaño de machos y el tamaño de hembras. Acá, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar, por un lado, a ver, esperen, el tiempo, ¿bien? Y por otro, tengo la sumatoria de 1 sobre los tamaños de las distintas generaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que...? O sea, para cuando tengo fluctuaciones temporales, tengo estas dos variables. Por un lado, el tiempo, y por otro, el tamaño, a ver, subí, creo que decía, pero era a lo largo de las sucesivas generaciones. El tiempo en años. ¿Cuántos años estoy analizando en este caso, en este ejercicio? 4. 4, tengo 4 generaciones. ¿Ya? Y acá me pide la sumatoria de 1 sobre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1 sobre 47 más 1 sobre 17 más 1 sobre 20 más 1 sobre 35. ¿Bien? Hagan ese cálculo y me dicen cuál es el tamaño efectivo poblacional de los raros chacales etíopes, que no sé por qué serán raros. ¿Ya? Me dicen qué valor obtienen. Consejos: trabajen con la calculadora con paréntesis, separen bien los términos, porque una comita que pongo mal o un paréntesis que pongo mal ya me va a dar mal todo el resultado. Bien, entonces presten atención a eso también. 25,21 puede ser, profe. 25, el resto, a mí sí me da así, pero no sé. Yo también me puedo equivocar. Sí, profe, me dio igual a mí. Bien, entonces, el tamaño efectivo poblacional en esas 4 generaciones, bien, miren, fluctúa desde 47 a 17 a 20 a 35. El tamaño efectivo poblacional a lo largo de esas 4 generaciones y teniendo en cuenta esas fluctuaciones, se reduce a 25,21, 25 individuos, ¿bien? Entonces siempre tengamos en cuenta eso. En estos casos vemos tamaño censal, bueno, el salvo, tengan en cuenta que siempre tienen que calcular el tamaño efectivo poblacional. ¿Qué era el tamaño efectivo poblacional? ¿A qué hacía referencia? El tamaño censal era el número de individuos de una población en un momento dado. Pero el tamaño efectivo poblacional, ¿qué implicaba o qué características tenían que tener para que sean considerados parte de los individuos? Los individuos que aportaban esa variabilidad. Más que a la variabilidad, o bueno, sí, también puede ser, pero es a la constitución. Aportan sus gametas a la composición genética de las siguientes generaciones, ¿bien? Son los que efectivamente se van a reproducir, ¿bien? Siempre tengan en cuenta entonces ese concepto, que acá lo tenemos. Está conjunto de individuos, o número de individuos que constituyen a la composición genética de la siguiente generación. ¿Bien? Ahora nos falta el inciso B de este punto, que nos dice, basándose en este tamaño poblacional, ay, que ya lo borré, que era 25,21 creo que era. Puede ser. ¿Sí, no? Profe, hay una proporción de las poblaciones, o sea, por ejemplo, la que tenía 47, 25 aportan, o del total, digamos, de las 4 juntas. 25. Acordate. Sí, decime, Guadalupe. No, sí, decía el valor, 25,21, digamos, ¿cómo era el significado? O sea, acá lo que estamos analizando es qué es lo que pasa cuando yo tengo fluctuaciones en el tamaño de esa población a lo largo del tiempo. Vos mirate, en la primera generación tengo 47, en la segunda tengo 17, en la tercera, ay, tengo tapado, 20 y después tengo 35. Bien, ahí yo tengo fluctuaciones, la población en un momento, en un año es 47, en el otro 17, en el otro 35, en el otro 20. En esos 4 años, los que efectivamente
aportaron a la composición genética de la generación subsiguiente es el 25,21. ¿Bien? Ahora sí, profe. ¿Ahora Sí. sí? Sí, Bien, sí, sí. perfecto. De 10. Profe, De 10 que pregunten así cuando no tienen claro. ¿Bien? profe, a la generación siempre la tomamos como un año. Sí, o también, qué sé yo, supongo que hay casos en los que dentro del año se pueden reproducir, o sea, no es que en un año se reproducen. En este caso sí, a nuestros fines prácticos sí, pero siempre ustedes recuerden que cuando vayan a hacer un análisis, obviamente uno lo primero que hace cuando encaras un estudio de investigación es descargarte todos los papers que tengas los 10 años antes de estudio y vas viendo, tiene esta particularidad, esta otra, y vas enfocando tu análisis. Esto es como algo general, un pantallazo general, ¿bien? Para nuestros fines prácticos, sí, estamos tomando cada generación como un año, ¿bien? Pero siempre ustedes se tienen que centrar en lo que ustedes estén estudiando, ¿bien? Porque hay muchas diferencias. ¿Te entiendes, Juan? No sé, Sí, profe, gracias. a eso iba apuntada, digamos. Bien. Nos dice cuál es, basándose en este tamaño poblacional, cuál es la frecuencia de chacales heterocigiotas en la población en la cuarta generación. ¿Bien? A nosotros acá nos están dando un valor de heterocigosis en la generación 1, ¿verdad? Que nos dice que es 0,55. Y acá nos están preguntando cuál es el valor de heterocigosis en la generación 4. ¿Bien? Para eso tengo que aplicar una formulita, que ya se las copio. Como verán, o sea, son fórmulas que ni yo me las sé así de memoria, pero sí nos interesa que sepan relacionar. Entonces nos dice que la relación entre la heterocigosis en una generación final y la heterocigosis en la primera generación, en algunos libros a este lo van a ver como H sub 0, ¿bien? Va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2 veces el tamaño efectivo poblacional elevado al tiempo, o sea, a la cantidad de generaciones. ¿Bien? Entonces, si yo quiero, este vendría a ser la heterocigosis en el momento que yo quiero estudiar, en un momento dado, en este caso en la generación 4. Esta va a ser mi heterocigosis inicial. Inicial. El N sub B es el tamaño efectivo poblacional y el T es el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero despejar de esta fórmula la heterocigosis en un momento dado, lo que tengo que hacer es, bueno, copio 1 menos 1 sobre 2 elevado al tiempo por la heterocigosis inicial. ¿Bien? En este caso, como lo copiamos como en la primera generación, lo ponemos como 1. Pero acá es un por, que está horrible. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Si yo reemplazo, ¿cómo quedaría esta ecuación? H sub T, ¿a qué va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2 por qué valor? ¿Cuál es el valor de tamaño efectivo poblacional? ¿Cuál es el tamaño efectivo poblacional que calculamos recién? 25. 21. 25,21. Todo esto lo elevo a la cantidad de generaciones. ¿Cuántas generaciones analizamos? 4. 4, perfecto. Todo eso elevado al 4, a la cuarta, por la heterocigosis inicial, que ¿cuál era la heterocigosis inicial? 0,55. 0,55. Hacen el cálculo y me dicen cuánto les da. Hagamos 507. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto? No escuché. $0,5. El resto 507 medio profe. 0,51, si redondean, 0, ¿cuánto? Sí, 0,51 sería. Bien, pero a ustedes 0,51 sería con la redondear. frecuencia, mejor trabajemos con 3 decimales, ¿bien? Siempre trabajemos con 3 decimales al menos, ¿bien?
Y nos dice que veamos qué pasó en esta, discute el resultado obtenido, dice. ¿Qué ha pasado con la heterocigosis a lo largo del tiempo? ¿Qué tendríamos que comparar? La heterocigosis inicial con la heterocigosis que obtuvimos en este momento. ¿Qué pasó con esa heterocigosis? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, profe. ¿Y eso es bueno? Ligeramente. Es malo. Ligeramente, pero miren, en 4 generaciones nomás todo lo que hizo. Ya vamos a empezar a ver los efectos de la reducción de variabilidad. Pero miren, en 4 generaciones ya me ha bajado bastante la heterocigosis. Y miren, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una enfermedad que ¿qué hizo? Que los redujo a menos de la mitad de los chacales. ¿Bien? Y miren el impacto que tiene eso en la variabilidad genética. ¿Bien? Son solo 4 generaciones, y también decimos, ay, sí, no es nada. Pero van a ver que sí es importante, que son importantes esos pequeños, ay, parece de 55 a 50, no parece mucho, pero sí tiene su implicancia. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto? Esta fórmula la tenemos que aprender para el parcial. Así de memoria, se llegan a equivocar. Yo la estoy copiando, chicos, no se la tienen que aprender. Pero sí nos interesa que como ingenieros que están formándose, que sepan analizar, a ver acá, yo para calcular la frecuencia tengo que ver a las generaciones y el tamaño efectivo poblacional. Siempre tengan en cuenta qué factores o qué variables intervienen en esa fórmula. ¿Bien? Profe, ¿no dan las Sí. fórmulas o no bajan con fórmula en el parcial o cómo es? Ay, no sé cómo va a ser. Nada, por lo general se les daba una planilla con fórmulas también. ¿Bien? Pero de nada sirve que tengan las... O sea, no se confíen con que les damos la fórmula, porque si no la saben usar es lo mismo que nada. ¿Bien? Siempre analicen, razonen, vean, acá tengo que usar así, acá tengo que usar así. Sí. ¿Esto que haya disminuido la heterocigosis es que disminuye la variabilidad o no? Sí, porque la heterocigosis es una medida de variabilidad, es la reina de las medidas de variabilidad genética, la heterocigosis. Disminuyó la variabilidad genética. ¿Bien? Y eso es malo. Ustedes tienen que buscar que aumente esa variabilidad o que al menos se mantenga, que no caiga. ¿Bien? Ese es su objetivo principal. ¿Avanzamos? ¿Hay alguna duda o avanzamos? No, profe. Bueno, ahora vamos a empezar. Esto es la primera parte. Recuerden que el trabajo práctico se llama consecuencia genética de la disminución del tamaño poblacional, tamaño efectivo poblacional y deriva génica. Ya vimos que era el tamaño efectivo poblacional. Ténganlo en cuenta lo importante que es ese tamaño efectivo poblacional, que se lo tiene en cuenta para hacer las listas de especies que están críticamente en peligro de extinción o vulnerables. ¿Bien? Ya vieron que hay distintas formas de calcularlo y bueno, la importancia que tiene. Ahora vamos a empezar a analizar lo que es la deriva génica. ¿Bien? Y nos dice, recuerda las condiciones que debe cumplir una población para permanecer en estado de equilibrio. ¿Cuáles eran los supuestos del equilibrio? Siempre que hablen del equilibrio, ¿a qué equilibrio nos estamos refiriendo? Hardy-Weinberg. Al de Hardy-Weinberg. Que no exista mutación. Que el tamaño de la población es grande. No Infinitamente mutación. Perfecto, tamaño de la población efectivamente grande. Pandemia. ¿Cómo? Que no hay mutación, no es afectado por la mutación, ni por la migración, ni por la selección natural, ni tampoco por la deriva génica. Hay panmixia también, profe. Bien. Cruzamiento al azar. No deriva. Que había panmixia, ¿qué más? ¿O había algo más? ¿Nos falta algo más o no? Panmixia. Bien. Todos esos eran los supuestos que tenían que cumplirse. O sea, bajo esos supuestos, ¿qué pasaba con una población? Si todo esto se cumplía, ¿cuáles eran las consecuencias? Algunos me llega a poner mal en el parcial o en el final esto y bajo todo punto en el parcial. Porque lo vimos, estamos viendo. No sé cuántas clases les voy torturando diciendo cuáles son los supuestos, cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias tenía? Las frecuencias alélicas permanecen constantes. Perfecto. Si yo hago un grafiquito de una frecuencia en función del tiempo, permanece constante. Imagínense que está bien derechito. Bueno, mi mano no es derechito. Pero imagínense que es derechito. ¿Y qué pasa con las frecuencias genotípicas?
como van a ser, va a haber una relación entre las frecuencias alélicas. Claro, van a Y- depender de ellas y van a ser igual a Claro. qué. Están determinadas. Perfecto, están determinadas por las frecuencias alélicas. P igual a P al cuadrado, H igual a 2PQ y P chiquita. ¿Bien? Entonces ahí recordamos y refrescamos. Recordemos que ese era nuestro gran modelo de referencia, ¿bien? Nosotros siempre que estudiamos genética de poblaciones, definimos la estructura de la población, es decir, sacamos la fotito, ustedes cuando vayan a campo van a tomar una muestra y van a estudiar la estructura, es como sacarle una foto a la población en ese momento, a ver qué está pasando, pum, saco la fotito, que se define a través de las frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas o alélicas. Y también lo que puedo hacer es estudiar la dinámica de esa población, ¿bien? Y cuando estudio la dinámica, ¿qué es lo que veo? La transmisión de los genes de una generación a la siguiente, ¿bien? A eso hace referencia. Y bueno, acá están de nuevo lo que recién vimos, los supuestos del equilibrio con sus respectivas consecuencias. Recordemos que esto era un modelo, era como hacemos en otras materias también, es el modelo. Este es el modelo para el cual yo puedo comenzar a estudiar, un modelo de referencia. Y voy viendo, a ver, ¿qué pasa cuando el tamaño de la población no es infinitamente grande? ¿Qué pasa cuando hay deriva? ¿Qué pasa cuando hay panmixia? No, cuando no hay panmixia, y así voy analizando. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estos trabajos prácticos. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el tamaño de la población no es infinitamente grande? Lo vamos a ver hoy, el miércoles y el viernes que viene. ¿Bien? Pero esa es la forma de estudio que tenemos. Bien. Acá también me parece importante comenzarles a hablar de lo que es la evolución, porque muchos terminan de cursar y no saben qué es la evolución. La evolución, yo ya lo había conversado con ustedes, es un cambio en las frecuencias génicas a lo largo del tiempo. Yo les había dicho que cuando hay equilibrio, ¿qué pasa con esas frecuencias? Por ejemplo, que sea la frecuencia de P. Si hay equilibrio, ¿qué es lo que pasa con esa frecuencia a lo largo del tiempo? Es constante. Es constante, se mantiene así derechito. Bueno, ustedes hagan de cuenta que está derechito. Cuando hay evolución, esa frecuencia va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿bien? Obviamente este es un dibujo así nomás, no lo hagan, pero la evolución significa el cambio de esas frecuencias a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que puede hacer que esas frecuencias génicas o alélicas cambien a lo largo del tiempo? Los factores evolutivos. Estos factores evolutivos actúan sobre las poblaciones mendelianas y provocan cambios en las frecuencias génicas. Los factores evolutivos son 4. La deriva génica, la mutación, el flujo génico, y acá desde ya les voy aclarando, flujo génico es el concepto adecuado. Ojo, migración es un proceso demográfico. Flujo génico es el concepto adecuado. ¿Por qué? Porque los individuos demográficamente, un individuo se puede trasladar hacia una población. Uno que no es de la población va y se traslada. Pero si no se reproduce, ¿produce algún cambio en las frecuencias de esa población? Si no se reproduce con nadie de esa población, no, tranquilamente no, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos casos, por ejemplo, el polen que viaja, que se mueve, ya sea por las abejas, por el viento, por lo que fuere, ¿implica que la planta se mueva? No, ¿bien? O sea, el concepto adecuado es flujo génico. Igual, por ejemplo, hay muchos casos en los que hay programas de conservación en la cual es costoso mover a los ejemplares y se utilizan muchas veces pajuelas de semen, ¿bien? Se hacen inseminaciones. Y ahí yo no tengo un movimiento de individuo, no tengo una migración. Lo que tengo es el flujo génico, ¿bien? ¿Se entiende esta diferencia entre flujo génico y migración? ¿O no se entiende? Sí, profe. Sí, sí se entiende. Ese es un factor evolutivo que lo van a ver con la profe Viviana. Ven flujo génico y selección natural. Bien, y el otro factor evolutivo es la selección natural. Bien, pero entonces los factores evolutivos son estos 4: la deriva génica, la mutación, el flujo génico y la selección natural. Todos estos factores, si producen cambios en las frecuencias génicas, ¿qué le parece? ¿Van a afectar la variabilidad genética? ¿Sí o no? Desde ya les adelanto que sí. Sí, ¿bien? por supuesto. Y a la hora de estudiar, ustedes tienen que ir viendo qué es lo que pasa.
La deriva génica la vamos a estudiar hoy día, pero ya les voy adelantando que la deriva génica reduce drásticamente la variabilidad genética. ¿Bien? La mutación, ¿qué era la mutación? Ya les voy tomando para el parcial y para el final. Los 32 que hay me tienen que decir perfecta la definición de mutación. ¿Qué era una mutación? 30. Cambio Heredable. Es un cambio de la molécula de ADN, pero tenía características. ¿Cuáles eran las características? Aleatorio, heredable, adaptativo. Perfecto. No quiero una definición mal, ¿no? Una definición mal de mutación. ¿Y qué les parece a ustedes? Además, ¿qué era la mutación? Relacionado con la variabilidad genética, ¿qué era la mutación? La fuente Fuente genuina de Fuente variabilidad. genuina de variabilidad. Origina alelo. Entonces, ¿qué me puedo hacer con la variabilidad genética? ¿Me la aumenta o me la disminuye? aumenta. La aumenta. Pero ya van a ver que las tasas de mutación son muy, muy bajitas. Entonces, lo que puede hacer la pobre mutación es, a nivel escala de tiempo es ínfimo. ¿Bien? Pero sí, me aumenta la variabilidad. Flujo génico. ¿Qué les parece? Si hay intercambio de genes entre poblaciones, ¿qué me podrá hacer? ¿Me la aumenta o me la disminuye la variabilidad? Aumenta la variabilidad. Aumenta, pero acá vamos a ver, ojo, ya lo van a ver con la profe Vivi, pero si dos poblaciones tienen la igual constitución genética, no la va a aumentar, ¿bien? Si tienen la misma constitución, no. ¿Cómo? Si son, o sea, si hay constante intercambio, ¿se llegan a homogeneizar las dos poblaciones o no? Pero más que homogeneizar, lo que estamos tratando de cuantificar es el efecto en la variabilidad genética, ¿bien? Por lo general, el flujo génico lo que te hace es incrementarte la variabilidad genética si tienen constituciones genéticas distintas esas poblaciones. Y ojo, muchas veces no es que hay un ida y vuelta, no. Hay veces que unos individuos se van a la otra población, no es que la otra recibe sí o sí, ¿bien? Pero eso ya lo van a ver. Sí, Alexis. No puede ser que se reduzca así. ¿Vos decías la población que se le van los alelos? Claro. Puede ser que sí. Pero por lo general estudiamos el efecto que tiene en la población receptora. ¿Bien? Eso lo van a analizarlo bien en detalle en el próximo práctico. Pero ya es como para que ya les doy un pantallazo de los que van a ir bien. ¿Y la selección natural qué les parece a ustedes? ¿Qué hará con la variabilidad genética? Disminuye la variabilidad. Ya van a ver que hay casos en los que la aumenta, ¿bien? O que al menos la mantiene. ¿Se acuerdan el caso ese cuando vimos relaciones de dominancia, la superdominancia? Que veíamos que lo que pasaba, no me acuerdo dónde era, en África, con la malaria y con ¿cuál era la malaria? Y la anemia falciforme, que los heterocigotas eran los que como que sobrevivían, y entonces los heterocigotas eran un flujo continuo de variabilidad. Es como un avance lo que le estoy dando, pero por lo general, importancia de la variabilidad genética, les da mayor aptitud. La selección natural van a ver que hay distintos modelos que actúa sobre un homocigota, que actúa sobre el heterocigota, que actúa. En función de cómo sea la acción de la selección natural, va a aumentar o va a disminuir la variabilidad genética. Pero me parecía fundamental que ustedes ya vayan sabiendo la definición de evolución, cuáles son los factores evolutivos y cuáles son los efectos que tienen en la variabilidad genética. ¿Bien? ¿Se entendieron cuáles son los factores evolutivos? Recuerden que justamente el modelo de Hardy-Weymer me dice no mutación, no migración, no flujo génico, no selección natural. ¿Por qué? Porque justamente estos factores hacen que las frecuencias alélicas cambien. ¿Bien? Por eso son con el supuesto de que no estén actuando ellos. Y vamos a continuar con la guía. A ver, ¿qué era acá? ¿Bien? ¿Qué nos dice? Analiza con tus compañeros y docentes. ¿Quieren un recreo o seguimos? Son las 4 menos 5. ¿Quieren que veamos este punto y recién hacemos el recreo o quieren el recreo? Sí, profe. Veamos y después hacemos recreo. Bueno. Perfecto. Vemos esto y damos recreo. Nos dice, analiza con tus compañeros y docentes el concepto de error de muestreo en poblaciones finitas. Para ello puedes observar y discutir lo esquematizado en las siguientes figuras que representan distintos tipos de errores de muestreo. Bien, acá les dice población ascendente, población fundadora. Bien, y vemos que hay unos individuos que se van
de estas tierras se van a una islita y fundan una población, ¿bien? Después, ¿qué tenemos? Tenemos una botella con bolillas, ¿bien? Y nos dice cuello de botella, reducción drástica de la población. Y ven, de toda esa población, unas cuantas van a ser las padres, digamos, de la generación subsiguiente, que es esta generación. Y ustedes miren, si tienen en cuenta qué es lo que pasa con esta población, cómo vemos los colores, qué diferencia hay entre colores, si se quiere. Acá yo tengo amarillo y azules, pero acá marcadamente, ¿qué tengo? ¿Tengo más amarillos o más azules? Más Predominante azules. Tengo más azules, ¿bien? Entonces ya no es la misma la constitución genética de esta población a la de la población inicial, ¿bien? Lo mismo pasa si veo este dibujo, que hay, qué sé yo, tendría que saber qué son estos. Chinches, le pongo, digamos que son chinches, pero miren, hay marroncitas y hay verdes. ¡Pum! La matan a dos marrones, a dos verdes, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo queda constituida la población? ¿Es la misma esta que esta? No. Yo acá tenía 3 verdes y acá ya no tengo 3 verdes, tengo uno solito. ¿Bien? Ahora nos dice, para la primera figura, calcule las frecuencias P y Q en la población ascendente y en la población fundadora. Tengo la población ascendente, quiero que me calculen las frecuencias génicas, pero para que me calculen eso tienen que calcular P, H y Q, para poder calcular el P chiquita y el Q chiquitita. Bien, hagan eso, calculen la estructura de esta población, y yo calculo de la población fundadora. Vayan calculando eso. Y me dicen cuando lo tengan. ¿Cómo van con esa población? Me fui a buscar los lentes. ¿Cómo va con el cálculo de la estructura de esa población ascendente? Bien, Matías. 0,36 dice P, H 0,5 y Q 0,14. El resto. Igual, profe. Igual lo mismo. Perfecto. Igual. Y las frecuencias génicas. P chiquita 0,607 y Q chica 0,393. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces nosotros, ahí yo calculé de la población fundadora. Bien.
Bien. 393, profe. Ahí El está. Q chiquito. Ahí está. Ahí está, perfecto, porque tiene que sumarnos sí o sí. Perfecto. Ahí. Bien. Entonces nosotros vamos a tener dos poblaciones. Por un lado la población ascendente y por otro la población fundadora. Cada una va a tener su estructura. Y si observamos estas dos, si las comparamos, ¿tienen la misma estructura? ¿O tienen estructuras distintas? Distintas. Tienen estructuras totalmente distintas. Bien, entonces esta población fundadora no es representativa de la población de la cual proviene. A eso hace referencia el error de muestreo. Bien, estas frecuencias génicas o frecuencias alélicas, no son representativas de la población de origen. Bien, y si no son representativas va a haber un error de muestreo. La población, esta población puede incrementar su tamaño, pero es distinta a la población de origen. Bien, ¿qué pasa con la variabilidad de una población y de la variabilidad de otra? ¿En qué me fijo para comparar la variabilidad de estas poblaciones? En H, En la H, en heterocigosis, miren. Población ascendente 0,5. Y en la población fundadora, ¿se me redujo o no se me redujo la variabilidad? se redujo la variabilidad. Y muchísimo más de lo que cuando veíamos recién. Recién era que por 5 centésimas, ahora, miren, pasó de 0,5 a 0,33. Pero esto es lo que quiero que vean, que se produce un error de muestreo, ¿sí? En la población fundadora hay dos individuos que son heterocigotas y uno que es homocigota. Tienes razón, yo lo tomé todo como heterocigotas, tenés toda la razón. Calculé mal acá. Gracias, Mayra. Entonces, ¿cuál sería la estructura de esta población perfecta? O sea, queda como que tengo más variabilidad genética, pero no es así. Ya lo vamos a discutir a eso. Pero, gracias, yo me recolgué. Por eso me fui a buscar los lentes y no lo vi. Entonces va a quedar P queda como 0. H igual a ¿cuánto? 0,66. Parecería que tiene más variabilidad, pero ya vamos a ver que esto es para un locus dado. ¿Y Q es igual a cuánto? 0,30 y... ¿cuánto? ¿24? P chiquita, pero a lo que quiero que vean y que tengan en cuenta es que se desvía de los valores que yo había, la frecuencia, la constitución genética de la población fundadora y de la población ascendente son totalmente distintas. La población nueva no es representativa de la población original. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene, ¿bien? ¿Qué consecuencias genéticas tiene? A ver, esperen que ya calculo. 0,7. ¿Bien? Las frecuencias son distintas. ¿Bien? No es representativa de la población original. Esto lo vemos marcado también acá, en lo que es el cuello de botella. Y acá vamos a tener dos casos de deriva génica. Vamos a ver que la deriva génica es un proceso es un factor evolutivo que se caracteriza ¿por qué? Por producir cambios en las frecuencias génicas debidos a un error de muestreo en poblaciones finitas, en poblaciones de tamaño reducido. ¿Quedó claro? O sea, de que la población fundadora no tiene la misma constitución genética que la población inicial y que ese es el error de muestreo. Sí, profe, ¿puede repetir algo que el de la deriva génica? Sí, sí, sí. Ya lo tengo acá en una filmina. Miren, una filmina. La deriva génica, ustedes ya saben que es un factor evolutivo. Bien, por eso le dije, es un factor evolutivo, que ¿qué es lo que produce? Es un factor, a ver, deriva génica, cambios o variaciones en las frecuencias génicas debido a un error de muestreo en poblaciones finitas. ¿Bien? ¿Qué significa poblaciones finitas? Que no son poblaciones inmensamente grandes, sino que son poblaciones de tamaño. Esa reducción en el tamaño me produzca cambios o variaciones en las frecuencias debidas a ese error de muestreo.
no es representativa la constitución genética de la población que queda, porque ya vamos a ver que pueden ocurrir distintas causas, no va a ser representativa de la población original, y eso va a originar cambios en las frecuencias que van a ser bastante marcados, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Y existen dos casos extremos de deriva génica. Por un lado está el efecto fundador, que se debe a la instalación, que es lo que veíamos recién en el grafiquito, la instalación de una población con un número pequeño de individuos en un nuevo lugar, como que va colonizando. Hay unos cuantos individuos en una población original que colonizan un área. Pero, o sea, esa población puede crecer, pero ¿qué es lo que pasa? Puede crecer y volverlo bastante grande, pero los genes portados por sus miembros derivan de pocos genes presentes en la población original y en la población fundadora. ¿Bien? Y obviamente considerando que no hay ni migración ni mutación. Si estos individuos que nosotros veíamos acá, este es el efecto, lo que se denomina efecto fundador. Un número reducido de individuos van a colonizar o inician una nueva población, ¿bien? Estos individuos obviamente después se van a reproducir, van a reproducirse, pero ¿qué es lo que pasa? Puede crecer la población en tamaño, pero la constitución genética de esa población va a estar limitada por la constitución genética inicial de la población fundadora, ¿bien? Y el error de muestreo es justamente esto, de que esta población fundadora tiene una constitución genética totalmente distinta a la población de la cual viene, ¿bien? Por eso se dice que se denomina el error de muestreo. No es representativa de esas frecuencias génicas de la población original, las frecuencias génicas de la población fundadora. ¿Se entiende el efecto fundador o no? Que es un caso extremo de deriva génica. Es muy común en la naturaleza, ¿bien? El efecto fundador. ¿Se entiende o no se entiende? Sin miedo, pregunta. ¿Ya? Otro caso extremo de deriva génica es el cuello de botella. Nosotros diremos, ¿ahí dónde van a meter a la especie en una botella y le van a producir un cuello de botella? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay especies que están sometidas, por ejemplo, a la caza indiscriminada, por ejemplo, el guepardo en África, creo que, no me acuerdo bien en la década, pero se redujo hasta el 90% su variabilidad, ¿bien? Y a lo largo de la historia, una especie puede sufrir distintos cuellos de botella, ¿bien? Este fenómeno no tiene nada que ver con la colonización, sino que es el resultado de la supervivencia de unos pocos individuos de una población a catástrofes, ¿bien? Puede ser que hay un incendio, una inundación, un terremoto, una erupción volcánica. ¿Qué es lo que pasa? De toda la población original solo sobreviven unos cuantos, ¿bien? O acá le dice condiciones climáticas muy desfavorables. También puede deberse en los cuellos de botella a la acción del hombre, a la caza indiscriminada, a la tala indiscriminada, al aprovechamiento nada racional de estos recursos, ¿bien? También someten a las especies a cuellos de botella, ¿bien? Y de nuevo, quedan unos cuantitos, y esos cuantitos con su variabilidad genética van a ser lo que van a dar origen a las próximas generaciones, ¿bien? ¿Y qué nos dice? Tales poblaciones, igual que en el otro caso, pueden aumentar su tamaño, pero en ese error de muestreo. ¿Por qué error de muestreo? Porque la constitución genética de los sobrevivientes no es la misma que la constitución genética de la población original, ¿bien? Hay un error de muestreo, no son representativas esas frecuencias. Entonces las frecuencias alélicas van a ser distintas de la población original, y eso va a tener sus consecuencias genéticas, ¿bien? ¿Se entiende el otro caso extremo de deriva génica que es cuello de botella? Profe, Sí. profe, entonces nosotros, por ejemplo, si vemos una población muy grande, no quiere decir que haya mucha variabilidad, digamos, siempre. No Porque necesariamente. pueden venir de estos casos, ¿no? Pueden venir justamente, o sea, puede tranquilamente sobrevivir unos cuantitos y se reproducen y aumentan en su número. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo tengo que hacer es el análisis de la variabilidad genética de esa población, ¿bien? Y por eso se hacen estudios de variabilidad genética para ver qué tal amenazada está esa población en realidad, ¿bien? No ¿Profe? solo, sí, Alexis. Esto se diferenciaría con la, digamos, lo del cuello de botella con la, o sea, porque digo que no, la supervivencia de estos, ponele, animales no tiene nada que ver con las características
digamos, con la variabilidad, eso es la diferencia, digamos, con... Claro, ustedes van a ver después, selección natural. Con selección Ahí natural, sí. sí. Selección natural, ahí sí la constitución genética lo hace más apto o no. Acá no, chao, un incendio fuiste, no estás viendo si sos más apto o menos apto, ¿bien? Una tala indiscriminada, chao, tala, no estás viendo si estás... No, esto es al azar, ¿bien? Quedan los que quedan, y por eso justamente se diferencia de lo que pasa con selección natural, en donde la constitución genética sí es importante, ¿bien? Muy buena tu apreciación, Alexis. Hace referencia justamente a la selección natural, ahí sí, los que sobreviven son los mejor adaptados en ese momento, ¿bien? Pero en este caso no, el azar es el que determina quiénes sobreviven y quiénes no, ¿bien? Y por eso la constitución genética de los que quedan es la que la limita, digamos, por ahí, ¿bien? Y muy bueno también el aporte de Juan, de que no necesariamente porque una población sea muy grande quiere decir que tiene más variabilidad genética, ¿bien? ¿Podemos avanzar? ¿Se entendió esto? Profe, y esto, Sí. esto, por ejemplo, se puede dar en un momento dado, mientras que la selección natural llevan miles y miles de años, ¿cierto? Que se vayan adaptando, O ¿no? sea, hay veces que sí tiene el efecto. Una enfermedad, chao. ¿Qué pasa? No necesita miles y miles de años, con unas generaciones de exposición a algo. Y a una enfermedad no lo podríamos poner como cuello de botella, ¿no? ¿No? Ah, bien. Pero ¿qué es lo que pasa? La enfermedad, lo que pasa es que ahí sí está, o sea, si esa enfermedad está relacionada o tiene un componente genético, ahí sí entra en cuenta la selección natural, pero si no, no. A ver, más asociada al tema de las enfermedades, eso la selección natural, ¿bien? Acá es inundaciones, son catástrofes, algo que hace que se mueran y que los que sobreviven es el azar. No hay una intervención de la constitución genética en que puedan sobrevivir o no, ¿bien? No es que los más aptos sobreviven, los mejor adaptados sobreviven. Cuando yo tengo selección natural, ahí vemos que la constitución genética hace que se adapten mejor y que puedan sobrevivir. En este caso, del cuello de botella no tiene nada que ver con la constitución genética, ¿bien? Claro, profe, porque nosotros hemos visto en ecología que el término de adaptación es un proceso de muchos años, digamos. Por eso yo me refería a eso. Ah, bien. Y más se refiere a ajuste, digamos, cuando es más momentáneo, digamos. No, Nosotros claro, sí bueno. lo tomamos, pero no sé cómo será acá. Pero esa es la parte ecológica, ¿bien? Está perfecto, Juan. Justamente, y ustedes van a ver que esto, lo que es conservación y manejo de especies, es interdisciplinario. La genética es una partecita, también tiene que ver la parte ecológica, también tiene que ver la parte climática, también tiene un montón de aristas, ¿bien? Pero para que salga algo bueno y que que sea efectivo, justamente tiene que tener en cuenta todas estas partes o estos componentes del análisis. ¿Se entiende, Juan? Entiendo a qué haces referencia, pero Sí. así, a nuestros términos, a nivel genético, lo podemos ver así. Ustedes lo enriquecen con lo que ven en ecología, con lo que ven en manejo de fauna, manejo de pastura, manejo de todo eso. ¿Bien? Avanzamos entonces. Bien, profe, gracias. De 10. Bien. Bueno, acá vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a empezar a ver los efectos de la deriva. ¿Quieren que hagamos un descansito? Yo sé que ven estos gráficos y dicen, ay, por Dios, pero es interesante que lo veamos y que lo apreciemos. ¿Quieren que hagamos descansito o vemos estos gráficos? Son las 4:15. Descansito. Descansito. Sí, Bueno, profe. a las 4:25 nos volvemos a encontrar. ¿Ya? Bien, profe. Y vemos los efectos esto de la deriva acá. Bueno, adelanto. ¿Por qué a la deriva? Miren cómo fluctúan las frecuencias. Chun, 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 chun. A la deriva, ustedes acuérdense de eso, la deriva. Es al azar, o sea, el cambio de las frecuencias es azaroso, no lo puedo predecir, ¿bien? No puedo predecir la dirección de ese cambio. Y bueno, ese es el adelanto que les doy y nos vemos a las 25, ¿bien?